El centro de convenciones de Los Ángeles era sofocante en su perfección. Las paredes de cristal brillaban bajo la luz artificial. Arreglos florales se alzaban altos en los rincones, cuidadosamente seleccionados para parecer espontáneos. Las conversaciones se movían entre cabinas, palabras de moda, risas falsas, encanto ensayado. Ya lo había oído todo antes. Mis tacones resonaban demasiado fuerte en el suelo pulido, un sonido que hacía que mi asistente se estremeciera. Siempre caminaba medio paso detrás de mí, pero hoy la había despedido con un gesto. Necesitaba aire, o silencio, o tal vez solo 5 minutos sin tener que demostrar que pertenecía a este mundo que nunca había pedido heredar. Carter Naturals era el legado de mi familia, belleza limpia, fórmulas sostenibles y una guerra de relaciones públicas con Black Innovations que no daba señales de detenerse. Mi padre estaba ahora mismo en la otra punta de la ciudad, probablemente gritándole a alguien por unas etiquetas mal impresas. Me había enviado aquí como sustituta del Encanto, nunca se me dio bien el Encanto. Me abrí paso hasta el salón reservado para patrocinadores e invitados principales, no porque me interesara hacer contactos, sino porque era más tranquilo y estaba lleno de cafeína. Debería haber prestado más atención a dónde iba. Un líquido caliente me impactó en el pecho, punzante y abrasador, extendiéndose por la parte delantera de mi blusa de seda color marfil como una flor abstracta. Di un grito ahogado y retrocedí tambaleándome, parpadeando al ver un vaso de papel rebotar a mis pies. «Dios mío», dijo una voz apresurada y horrorizada. «Lo siento mucho». Levanté la vista, molesta y ya preparando una respuesta desdeñosa hasta que vi su pelo oscuro y rizado, su piel suave y morena, besada por el sol, y una mirada de auténtica preocupación grabada en su rostro. Sostenía lo que quedaba de su taza, con los ojos abiertos y fijos en la mancha que se extendía. «No estabas mirando», dije con la voz entrecortada, no tan aguda como pretendía. Odiaba la facilidad con la que la frustración se filtraba al sentirme expuesta. Arqueó las cejas. «¿En serio?» Solo dije que lo sentía. Le sostuve la mirada un segundo más de lo debido. Había una chispa en su tono, juguetón, sin ademanes defensivos, seguro. Me inquietó. «No traje ropa para cambiarme», murmuré. «Entonces te debo una copa», dijo sonriendo. «¿Ahora, a la tintorería o a las 2?» Retrocedí un paso, inspeccionando el daño. La seda estaba arruinada, pero curiosamente ya no estaba enfadada. «Amelia», dije finalmente, mientras me acomodaba el pelo detrás de la oreja. No hacía falta apellido. Parpadeó y luego rió suavemente. «Bueno, chica misteriosa, soy Vanessa. Vanessa Blake». No reaccioné, no podía. El nombre no me sonaba, todavía no en ese momento. Su sonrisa era encantadora, también lo era su presencia, su porte, relajado y abierto, como si no intentara impresionar a nadie. Eso solo la hacía destacar entre el resto de aquella gente perfectamente arreglada. «¿Siempre atacas a los desconocidos con bebidas calientes?», pregunté secamente. «Solo a los que parecen necesitar un motivo de risa», dijo, y algo en su voz, ligero y cálido, me pilló desprevenido. Antes de que pudiera responder, alguien me llamó desde el otro lado de la sala, mi asistente, con una puntualidad impecable como siempre. «Me tengo que ir», dije, enderezándome. Vanessa asintió y se hizo a un lado. No sin antes añadir, «Si alguna vez quieres devolverme el favor, suelo estar junto a la máquina de café expreso». No esperó respuesta, se giró, se fundió con la multitud como la luz del sol tras una cortina, y yo me quedé allí con el café en el pecho y algo extraño retorciéndose en el estómago, una sonrisa que no había planeado. No volví a la cafetería, no por un accidente con el café, aunque lamentaría en silencio la blusa de seda arruinada, sino porque no me gustaba repetir errores. Prefería el control, la estrategia, el momento oportuno.
prefería no ser sorprendida. Pero allí estaba yo al día siguiente, entrando a la exposición media hora antes de lo previsto, vestida de negro, una rebelión silenciosa, un escudo sutil. Nada de café hoy, solo té y una fina capa de distancia entre el caos y yo. Me dije a mí misma que estaba evitando la planta principal para sentir mejor el flujo de asistentes, que estaba observando, analizando, preparándome para el panel de Carter Naturals. Y tal vez eso fuera parcialmente cierto, pero otra parte de mí, la parte que uno generalmente ignora, esperaba volver a verla, la vi antes de que ella me viera. Vanessa estaba de pie cerca del mostrador de la cafetería, con un suéter color óxido metido dentro de unos vaqueros negros, esta vez con los rizos sueltos. Estaba apoyada en la barra, riéndose de algo que dijo la barista, sosteniendo un croissant con una mano y balanceando su teléfono con la otra. Había algo desenfadado en ella, natural, como si no le importara quién la mirara, aunque yo sí, y dudaba ser la única. Dudé en alejarme, pero entonces levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos con naturalidad, y sonrió, ni sorprendida ni conmocionada, como si me hubiera estado esperando. ¿Probarás algo diferente hoy?, preguntó mientras se acercaba, sosteniendo el croissant como ofrenda de paz. ¿Te sienta bien el té? Levanté la taza para evitar salpicaduras. ¡Qué listo! Se sentó frente a mí en la mesa del café más cercano sin preguntar, como si fuéramos viejos colegas o amigos que hacían esto todas las semanas. Debería haberla detenido. No lo hice. No entendí tu apellido ayer, dijo después de un momento, estudiándome por encima del borde de su bebida. No me lo has preguntado, respondí, manteniendo un tono sereno. No estaba lista para ofrecerlo, todavía no. Vanessa ladeó la cabeza, misteriosa y estratégica. Lo apruebo. Di un sorbo a mi té para disimular la comisura de mis labios, que se me levantaba. Charlamos un poco sobre la exposición, los productos, los stands sobrediseñados que parecían más piezas de museo que escaparates. Debería haber parecido una actividad de networking, transaccional y vacía, pero no fue así. Habló de su pasión por el diseño, de lo mucho que le encantaba trabajar con texturas y colores que contaban historias. Creo que el empaque puede ser íntimo, dijo, como una invitación antes de que el producto hable por sí solo. Me sorprendí escuchando, no solo asintiendo, sino escuchando de verdad, algo que rara vez hacía en estos eventos. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, le di la versión segura. Estrategia de marca y desarrollo de sostenibilidad, una verdad a medias, técnicamente correcta, completamente vacía. No insistí. Me gusta tu cerebro, dijo de repente. Parpadeé. ¿Disculpa? Vanessa sonrió sin complejos. La forma en que piensas, la forma en que escuchas, es rara. La mayoría de la gente simplemente espera su turno para hablar. No sabía qué decir. Los cumplidos solían rebotar en mí como monedas sin brillo contra el acero, pero los suyos se mantuvieron afilados, suaves, intrusivos en el mejor sentido. Hablamos durante 20 minutos, luego 30. Olvidé mi siguiente reunión. Mi asistente me envió un mensaje, no respondí, finalmente, se levantó, sacudiéndose las migas del regazo. Si seguimos encontrándonos, dijo, voy a empezar a pensar que es mentira. Arqueé una ceja. ¿Crees en eso? Vanessa ladeó la cabeza, pensativa. La verdad es que no, pero sí creo en fijarme en las cosas correctas cuando aparecen. Entonces se fue, igual que antes, y de nuevo me quedé en la mesa con una bebida caliente, la mente ocupada y un dolor sordo bajo las costillas que aún no podía identificar. Debería haber sabido que no sería tan fácil. El tercer día de la exposición empezó de forma caótica. Antes del amanecer, recibí un correo electrónico de los organizadores. Fallos técnicos en varios stands, sobretensiones, problemas de iluminación, entre ellos el mío.
Ya estaba revisando los guiones de mi presentación cuando mi asistente llamó a la puerta, pálida y ansiosa. Nos han asignado un espacio compartido, dijo, con los ojos como platos. Están agrupando empresas para mantener el calendario al día. Dejé los papeles lentamente. ¿Con quién? Dudó. Todavía no han publicado la lista completa, pero nos van a fusionar con otra marca sostenible solo por hoy y mañana. La miré fijamente. Esto es lo que pasa cuando dejas que los becarios técnicos controlen la logística. Pero no discutí, no tenía energías para complicarlo más. Quizás, pensé con amargura, serviría de lección al personal del evento, que vieran lo que pasa cuando se fuerzan visiones contrapuestas en el mismo espacio. Lo que no me esperaba era a ella. Bajé al suelo y vi a Vanessa de pie junto al stand en penumbra, con las mangas arremangadas, tranquila mientras reubicaba los paneles de exhibición y las muestras florales como si lo hubiera hecho cientos de veces. Su stand, o el nuestro, al parecer, había sido construido en marcado contraste con el diseño habitual de Carter Natural, colores vibrantes, estampados orgánicos, toques artesanales que desafían el minimalismo clínico habitual. Vanessa se giró justo cuando me detuve a pocos metros. Sonrió. Vaya, parece que el universo tiene sentido del humor. Tienes que estar bromeando. No, dijo, estirando los brazos hacia atrás. Blake Innovations. Y espera, ¿aún no me has dicho tu apellido? No respondí. Sentí un nudo en el estómago, pero lo disimulé con un suspiro y caminé hacia el mostrador compartido. Simplemente terminemos con esto. Vanessa sonrió con suficiencia, pero no dijo nada más. Trabajamos codo con codo a un ritmo inquieto, colocando la señalización y las muestras de productos, respondiendo a las preguntas incómodas de los transeúntes y fingiendo que nuestras marcas no debían odiarse a muerte. Curiosamente, funcionó. No tropezamos. Nuestros expositores, aunque estéticamente diferentes, de alguna manera se complementaban. Si el mío era elegante y minimalista, el suyo era cálido y con múltiples capas. Los invitados se quedaron un rato. Algunos comentaron lo fresca que se sentía la colaboración. Colaboración, la palabra se sentía como una astilla bajo mi piel. Durante un momento de calma, Vanessa se inclinó y rozó mi brazo con el mío al pasarme una muestra. Es sorprendentemente fácil trabajar contigo, dijo, casi bromeando. La miré sorprendido porque transmites una energía tan seria que pareces preferiría estar en cualquier lugar menos aquí. Es porque preferiría estar en cualquier lugar menos aquí, le brillaron los ojos. Me pareció bien. Aún así, nos mantuvimos cerca. Nuestros dedos volvieron a rozarse al coger el mismo portapapeles. Retiré la mano instintivamente. Vanessa no se movió. Había tensión entre nosotras. No era combativa, ni siquiera coqueta. Era silenciosa, tensa y completamente nueva. Más tarde esa tarde, mientras ajustaba el ángulo de la iluminación, la miré. Estaba arrodillada, reorganizando folletos, mordiéndose el labio, concentrada. Parecía completamente ajena a lo mucho que ocupaba mis pensamientos. Me di la vuelta antes de que pudiera notarlo. Recogimos nuestras cosas juntas esa noche, con la cabina medio desmontada y tenuemente iluminada. El murmullo de la gente se había reducido a ruido de fondo. Voy a la fiesta en la azotea esta noche, dijo, enrollando un cable con cuidado. ¿Vas? No lo tenía planeado. Deberías. ¿Por qué? Me miró y bajó la voz. Porque es más fácil respirar ahí arriba. Entonces se fue otra vez, y por tercera vez en tantos días, la vi alejarse. Preguntándome qué demonios me estaba pasando, me paré frente al espejo del hotel, debatiéndome conmigo misma por tercera vez en 10 minutos. La reunión en la azotea no era obligatoria. Mi nombre no estaba en la lista de invitados, y nadie de Carter Naturals me echaría de menos si no aparecía. Mi padre ya había vuelto a casa para las reuniones,
y la idea de relacionarme con gente que solo me veía como un apellido era agotadora. Pero la voz de Vanessa resonó más fuerte que todas mis justificaciones, porque es más fácil respirar allí arriba, quizás necesitaba aire. Me puse una blusa azul marino suave y unos pantalones negros, ni demasiado formales ni demasiado informales, justo lo suficiente para mimetizarme. Me dije que era por comodidad, no me dije que era porque me había imaginado volver a verla. El ascensor me llevó al último piso con música suave y un peso inquietante en el estómago. Al abrirse las puertas, me encontré con luces doradas colgadas de una pérgola de madera, y una suave melodía de jazz se oía por encima del tintineo de copas y las conversaciones en voz baja. El cielo era de un azul intenso, con destellos rosados que se desvanecían, y allí estaba ella. Vanessa estaba de pie junto a la barandilla, con una copa de vino en la mano, de espaldas a la multitud. Su cabello estaba suelto de nuevo, sus rizos alborotados por la brisa, y el resplandor de la ciudad le rozaba la piel como la pincelada de un pintor. Casi me voy, casi, pero se giró justo cuando subí a la azotea, como si supiera el momento exacto de mi llegada. Su mirada se suavizó. Estaba empezando a pensar que no vendrías, dijo, ofreciéndome una bebida con una sonrisa discreta. No lo tenía pensado, respondí, aceptándola. ¿Y entonces por qué viniste? Dudé, y luego di la respuesta más sincera que pude, porque no quería arrepentirme de no haber venido. Nos movimos a un rincón más tranquilo, y la charla a nuestras espaldas se fue apagando. Observé la ciudad desde arriba, el tráfico interminable de luces y gente en constante movimiento. Envidié ese ritmo, predecible, impersonal. ¿No te gustan estos eventos, verdad?, preguntó Vanessa. No, admití. Me gustan las ideas. Me gusta construir cosas. Pero esto, el espectáculo, la charla informal, las actuaciones, me agota, ella asintió. Yo también. Vengo por la gente que no pertenece aquí. Son a quienes vale la pena encontrar. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Hablamos largo y tendido sobre diseño y estrategia, sobre sentirnos como una pieza cuadrada en un mundo de expectativas pulidas y definidas, sobre lo que significaba nacer con nombres que abrían puertas pero también cerraban jaulas, y entonces me preguntó, ¿alguna vez has querido alejarte de todo esto? La miré. Todos los días, sus ojos me sostenían por un instante. La atmósfera entre nosotros cambió. Yo también, susurró. Y antes de que pudiera convencerme de lo contrario, antes de que la lógica me destrozara el momento, me acerqué. No sé qué es esto, dije en voz baja, pero no puedo fingir que no es nada. Vanessa no se inmutó. Yo tampoco quiero fingir. Y entonces nos besamos. Al principio fue suave, casi incierto, como una pregunta que esperaba respuesta. Luego, más profundo, anclado en algo real, algo que había negado durante mucho tiempo. Lo sentí en todas partes, en el pecho, en la columna, en esa parte de mí que no había respirado libremente en años. Cuando finalmente nos separamos, no supe qué decir, así que no dije nada. Ella tampoco. Pero en ese silencio, algo floreció, algo tácito pero comprendido. Y justo debajo, latente en las sombras, una verdad que aún no le había dicho, mi apellido era Carter. El beso lo cambió todo, o quizás solo lo aclaró todo. Apenas dormí esa noche. Repasé la azotea una y otra vez, su calidez, su mirada como si yo fuera algo que no sabía que necesitaba, como si me viera a mí, no a mi título, ni a mis responsabilidades, sino a mí. Y le devolví el beso como si la hubiera esperado toda la vida, pero la realidad se cuela con crueldad. Y al llegar la mañana, trajo consigo un aluvión de titulares. Me desperté con una serie de mensajes frenéticos de mi asistente, una llamada perdida del director de Relaciones Públicas de Carter Naturals y un correo electrónico de mi padre con un simple asunto. Explícame. El miedo me invadió al abrir el primer artículo.
heredero de Blake Innovations, visto con una mujer misteriosa en la reunión en la azotea de la Expo de Sostenibilidad de Los Ángeles. ¿Se están volviendo románticos los titanes de la belleza? Ahí estaba, el nombre de Vanessa en negrita, su foto del evento en la azotea, y yo justo a su lado, borrosa pero inconfundible. Se me heló la sangre porque en ese instante todo encajó. Blake, Vanessa Blake, mi respiración. Eso me oprimió el pecho, me oprimió. ¿Cómo no lo había visto antes? No era solo el apellido, era el apellido de la familia con la que nuestra empresa llevaba años en guerra, demandas, sabotaje de productos, campañas de rumores. Mi padre consideraba a Richard Blake un enemigo personal. Vanessa no era solo alguien con quien no podía ser vista, era la hija del hombre que quería destruir el legado de mi familia. Y la había besado. Quise tirar el teléfono al otro lado de la habitación. No lo hice. En cambio, me vestí rápidamente y me dirigí directamente a la exposición, con la esperanza de que todo fuera un error, una cruel coincidencia. Ella ya estaba allí cuando llegué. Vanessa estaba reorganizando muestras de productos en nuestro stand compartido, tarareando suavemente, completamente ajena a que todo había cambiado, a que me habían dado una dosis de verdad y que ahora iba dirigida directamente a ella. Me detuve a unos pasos. Se giró y sonrió al verme. «Buenos días», dijo con dulzura. «¿Dormiste bien?» No le respondí. Su sonrisa se desvaneció. «Amelia, sé quién eres», dije en voz baja. Vanessa parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Blake. Eres Vanessa Blake». Se quedó quieta, la confusión se transformó en comprensión, y luego susurró: «Iris Carter». Asentí una vez, rígidamente. «Amelia Carter». El silencio se expandió entre nosotras como un abismo. Vi cómo la verdad se asentaba en sus ojos, cómo sus hombros se tensaban, cómo su sonrisa se apagaba por completo. «No me lo dijiste», dijo, apenas en un susurro. «No sabía quién eras hasta esta mañana». «¿Y ahora que lo sabes?», preguntó. La miré de verdad, la mujer que me había hecho reír, que me había besado como si significara algo, que me había hecho creer que podía ser más que mi apellido. Y aún así, dije lo único que no quería decir: «Esto no puede pasar». Vanessa se estremeció como si la hubiera abofeteado. «¿Por qué?» «Porque nuestros nombres importan», espeté. «Nuestras empresas están en medio de una guerra legal». «¿Sabes lo que esto nos haría a ambos si se supiera?» «¿Lo que ya está haciendo?» Apretó la mandíbula. «¿Y qué hay de lo que te está haciendo?» Aparté la mirada porque la verdad era que me estaba destrozando. «No debería haberte besado», dije finalmente. «Fue un error». Ella retrocedió. «Entonces, lo siento». «¿Te arrepientes?» Quise llamarla. Quise decirle que era lo único real en un mundo lleno de actuaciones, pero no lo hice. Me alejé. No miré atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba eligiendo todo mal por todas las razones que antes me parecían correctas. El viaje de vuelta al hotel fue un torbellino de ruido. No podía concentrarme en las bocinas, las voces, el pulso de una ciudad en constante movimiento. Me senté en el asiento trasero, con el teléfono vibrando sin parar en el bolso. No lo alcancé. No pude. El peso en mi pecho era más pesado que la culpa, era dolor. Apenas había cerrado la puerta de mi suite cuando mi teléfono volvió a sonar, vibrando con la furia urgente que solo una persona en mi vida dominaba a la perfección: papá. Me quedé mirando la pantalla. Pasó un minuto entero antes de que finalmente respondiera. «Amelia», su voz era una advertencia. «Sí», respondí, ya cansado. «¿Crees que no me enteraría?» «Supuse que lo verías tarde o temprano». «Te fotografiaron con ella». «Él la fotografió». «Amelia, Vanessa, Blake, ¿tienen idea de cómo se ve eso para nuestra empresa,
para nuestro nombre? Caminé lentamente hacia la ventana, la ciudad brillando bajo mí como una falsa promesa. No fue planeado. Dije que no sabía quién era hasta esta mañana, eso no lo mejora, lo humaniza. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para pensar que podría oírme. Entonces, cortarás lazos con ella inmediatamente, públicamente si es necesario. No lo haré, dije antes de poder convencerme. Lo harás. Tragué saliva con dificultad. Siempre dijiste que nací para liderar. Si es cierto, entonces déjame liderar. Déjame decidir lo que me importa, su voz se oscureció. Si no te alejas de ella, te alejas de esta familia, de Carter Naturals, de todo lo que hemos construido. Me acerqué el teléfono a la oreja y cerré los ojos. Entonces, quizá lo que has construido ya no sea mío, colgué antes de oír el silencio de su lado. Me quedé allí temblando, mirando mi reflejo en la ventana. No parecía valiente, parecía destrozada. Pero por primera vez, también parecía honesta. No sabía qué estaba pasando con Vanessa, pero me lo imaginaba, su padre irrumpiendo en la habitación donde ella estuviera, blandiendo su tableta como una espada. La traición, los titulares, la expectativa de que ella también se alineara. Ella y yo, enemigas de nacimiento no por elección, sino por herencia, y ahora éramos algo más, algo frágil, algo imposiblemente peligroso. Esa noche, abrí el cajón del mostrador del hotel y saqué la cajita donde había guardado el collar que me había regalado, una delicada cadena de plata con un pequeño dije de hoja. Me lo había entregado sin ceremonias unos días antes, tras un momento de tranquilidad en la cabina. Para la suerte, había dicho, o para la belleza. Tú eliges. Sonreí en aquel momento, no había entendido qué significaría. Lo sostenía ahora como si fuera la única parte de ella que podía conservar. Entonces abrí mi portátil. Escribí sin pensar, sin editar. Vanessa, no me arrepiento de haberte besado. Me arrepiento de haberme ido. Dejé que el miedo decidiera por mí. Dejé que nuestros nombres establecieran las reglas de algo que nunca construyeron. Me hiciste sentir vista, y huí de eso. Ojalá no lo hubiera hecho. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que si pudiera reescribir ese momento, no te habría dejado ir. Oye, me quedé mirando la pantalla. Luego cerré la laptop. No lo envié. No podía, todavía no. No volví a la expo al día siguiente. Le dije a mi asistente que manejara mi agenda, que cancelara todo, que le dijera a la prensa que me estaba recuperando del agotamiento. No era exactamente una mentira. En cambio, me quedé en la suite del hotel, acurrucada en el sofá con un suéter enorme, mirando la pantalla de mi teléfono como si contuviera las respuestas que no sabía cómo pedir. El contacto de Vanessa estaba en la parte superior de mis mensajes, intacto desde que me fui. Había escrito y borrado al menos una docena de versiones de algo, cualquier cosa. Incluso abrí el correo electrónico. Escribí la carta la noche anterior, pero cada vez que pasaba el cursor sobre enviar, algo en mi pecho se hundía. ¿Qué diría? Lo siento mucho por descubrir tu apellido y huir como una cobarde. Lo siento porque todo lo que me hiciste sentir me aterrorizó más que cualquier cosa que mi padre haya dicho alguna vez. Perdón por besarte como si lo sintiera y luego fingir que no. No podía decir esas cosas sin desmoronarme, así que no dije nada, y el silencio se convirtió en lo más fuerte entre nosotros. Pasaron los días. Regresé a San Francisco, me escabullí de nuevo en las pulidas oficinas de Carter Naturals y me convertí en la versión de mí misma que todos esperaban, tranquila, estratégica, serena. Pero por dentro, ardía. Oía susurros en el pasillo, veía las miradas persistentes en las reuniones de la junta. Todos ya habían visto la foto de la azotea. Mi padre no había dicho una palabra más desde nuestra última llamada. Su silencio era más frío que cualquier ira que hubiera tenido jamás. Cumplí con los trámites,
Me senté en mi escritorio, aprobé rediseños de empaques, aprobé informes de sostenibilidad, sonreí cuando me lo pedían. Pero cada noche, llegaba a casa y me desplomaba en el sofá. Revivía cada momento con ella, la forma en que ladeaba la cabeza al escuchar, la forma en que sus dedos bailaban cuando hablaba de diseño como si fuera poesía, la forma en que me miraba en esa azotea como si no fuera la heredera de nada, solo a alguien que valía la pena conocer. Y siempre el beso. Me atormentaba, no porque estuviera mal, sino porque se había sentido bien. Me pregunté si ella también pensaba en ello, si me odiaba ahora, si había dejado un sabor amargo, si estaba repitiendo con la mirada el momento en el que no dijimos nada y lo dijimos todo. Pensé en enviar la carta cada noche. Me acercaba, pero cada noche no lo hacía, hasta el día en que se rompió el silencio. Pero no por mi mano. Apareció un mensaje en mi bandeja de entrada, sin asunto, sin firma, solo una frase: la azotea, sábado 20:00. Eso era todo. Sin nombre, sin disculpa, sin exigencia. Pero supe exactamente quién era desde el momento en que lo leí. Se me cortó la respiración. Era la misma azotea donde empezaba, el mismo horizonte de la ciudad, la misma hora. Estábamos bajo un cielo lleno de cosas no dichas, y con esas 6 palabras, me estaba dando una oportunidad más, no para explicar, no para justificar, sino para aparecer. El reloj había empezado a correr y, por primera vez en días, el dolor en mi pecho se alivió lo suficiente como para dejar entrar de nuevo la esperanza. El día antes de la azotea, me encontré dando vueltas por mi apartamento como si estuviera atrapada. Había ensayado lo que diría cientos de veces. Nada sonaba bien. Era fácil encontrar las palabras cuando formaban parte de una estrategia, cuando eran escudos. Pero esto era algo completamente distinto. No se trataba de negocios, se trataba de ella. Abrí el móvil para mirar la hora y, en su lugar, vi una notificación de transmisión en directo de una página de medios del sector. El subtítulo me llamó la atención. Vanessa Blake habla por primera vez desde la Expo. Titulares en directo desde el Soho. El corazón me dio un vuelco. Me senté, con los dedos temblorosos al tocar la pantalla. La cámara ya la estaba enfocando. Se puso de pie. Bajo la cálida iluminación del escenario, con una sencilla chaqueta negra, los rizos recogidos, sin maquillaje más allá de un suave brillo, su voz era tranquila y clara, pero me conmovió al instante. Hola, empezó. Soy Vanessa Blake, y durante mucho tiempo pensé que mi valor residía en lo que podía construir, lo que podía demostrar, lo que podía heredar. Hizo una pausa, tragó saliva, pero entonces conocí a alguien que me hizo cuestionar todo eso. Me incliné hacia adelante, con la respiración congelada en el pecho. Ella no formaba parte de mi mundo, o al menos no creía que lo fuera. Chocamos literalmente, café derramado, palabras cortantes, y luego algo inesperado, conexión. Conexión real, de esas que no planeas, de esas que exigen tu atención incluso cuando todo a tu alrededor te dice que la ignores. La multitud guardó silencio, pendiente de cada palabra. Yo también. Se alejó. Vanessa habló, ahora más suave, y la dejé, no porque quisiera, sino porque también tenía miedo. Me dolía el pecho. Miró directamente a la cámara, con voz firme. No sé si me escucha. No sé si todavía piensa en mí, pero si lo hace, necesito que sepa que dije todo lo que sentí, todo lo que dije, y sigo sintiendo. Una pausa, un suspiro. Así que aquí estoy yo haciendo lo único que nunca me enseñaron a hacer, elegir mi corazón por encima de mi apellido, porque al final, un legado no significa nada si te cuesta lo único que sentías real. La pantalla se apagó. No podía moverme, las lágrimas resbalaban por mis mejillas sin permiso, no de tristeza, no exactamente, sino de reconocimiento, de ser vista por fin, de saber que me había hablado delante del mundo y lo había hecho parecer un secreto.
Me levanté y cogí mi abrigo. Llegué a la azotea 3 minutos antes de las 8. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de ámbar y lavanda. La misma ciudad se extendía bajo nosotros, inalterada por lo que había destrozado nuestras vidas, pero todo en mi interior se sentía diferente ahora, piel nueva sobre huesos viejos. Me giré al oír abrirse las puertas del ascensor. Salió del escenario, todavía con su blazer negro, sus rizos un poco más despeinados. Sus ojos albergaban algo que no podía identificar, esperanza, quizá, miedo, o ambos. Caminó hacia mí, sin sonreír todavía, pero tampoco retrocediendo. La encontré a mitad de camino. Tu discurso, susurré. Lo vi. Vanessa me miró con atención. Lo decía en serio, dije. Yo también. Nos quedamos en silencio un momento, con la ciudad latiendo bajo nosotros, y entonces, sin planearlo, extendí la mano. No lo dudó, su mano se deslizó en la mía y la atraje suavemente hacia mí. Nuestros labios se encontraron en un beso que esta vez no fue suave ni tímido, fue real, seguro, construido por el anhelo, el arrepentimiento y todo lo que aún queríamos ser. Este no era un momento robado al tiempo. Este era nuestro momento, y no iba a alejarme de nuevo. No dijimos mucho después del beso. No hubo grandes declaraciones, ni frases melodramáticas sacadas de películas, solo el suave murmullo de la ciudad, la brisa que se filtraba entre nosotros y la certeza de que ninguno de los dos necesitaba llenar el silencio, no esta vez. Se quedó frente a mí, su mano aún sujeta por la mía. No podía dejar de mirarla. No porque fuera hermosa, que lo era, sino porque venía después de todo. Apareció. No me había dado cuenta de cuánto la había necesitado. No estaba segura de que vinieras, dijo finalmente en voz baja. No estaba segura de que aún quisieras que viniera, respondí. Su expresión se suavizó, no quería un final perfecto, solo quería que eligieras algo por ti misma por una vez. Tragué el nudo que se me formaba en la garganta. Te elegí en el instante en que me derramaste café encima. Solo di un rodeo para darme cuenta. Ella sonrió ante eso, pequeña pero real. Nos sentamos en el mismo banco que compartimos la noche del beso. El horizonte se extendía a nuestro alrededor, una constelación impresionante de luces en movimiento y ventanas borrosas. La ciudad siempre estaba viva, siempre avanzando. Hacía que lo que hacíamos se sintiera aún más sagrado, más lento, más intencional. La observé. Lloré 3 veces, admití al cabo de un momento. Ni siquiera sabía que podía llorar así. Vanessa ladeó la cabeza. No estaba seguro de si debía decir todo eso, pero tenía que hacerlo. Estaba harto de esconderme. Fuiste valiente. Fuiste callada. Solté un suspiro breve. Tenía miedo de mí misma, preguntó con dulzura. ¿De qué? Sentía miedo de ti, dije, y de lo que significaba darme permiso para sentirlo. He pasado toda mi vida intentando cumplir expectativas que nunca acepté. Me miró un buen rato. Entonces, tal vez sea hora de construir algo que nadie más pueda definir. Las palabras se asentaron entre nosotros. ¿En qué estás pensando?, pregunté. Vanessa se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el horizonte. Un nuevo comienzo, un proyecto nuestro, una marca que no lleva ni a Blake ni a Carter en su etiqueta. Algo honesto, algo basado en lo que creemos, parpadeé. ¿Quieres que emprendamos un negocio juntos?, rió. Quiero crear algo contigo. No tiene que ser grande, solo tiene que ser real. Me recosté, pensando no en los riesgos ni en lo que diría la industria, sino en la posibilidad de construir algo sin las consecuencias de la guerra. La miré y asentí. Entonces, hagámoslo realidad. Se giró hacia mí, sin dudarlo.
Ya he hecho suficiente de eso para toda la vida. Vanessa metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Te vas a reír, dijo, pero he estado dibujando ideas para una marca desde el día que perdí mi puesto en la junta directiva. No sabía si alguna vez las usaría, pero eran sobre nosotras. Siempre lo fueron. Abrió la carpeta. El nombre en la primera página, Third Nature. Lo leí 1, 2 veces, y luego sonreí. Es perfecto, dije. ¿Por qué?, preguntó. Porque el mundo espera 2 opciones, la tuya o la mía, la guerra o la paz, Carter o Blake. Pero este es un tercer camino. Me miró, y ya podía ver el futuro en sus ojos, no solo para nosotros, sino para algo más grande, algo que no pertenecía a ninguna de las 2 familias, algo que nos pertenecía. Le tomé la mano de nuevo, no lo dudó. Ven a casa conmigo, le dije. Se le cortó la respiración. ¿Segura? Me incliné y le di un beso en la comisura de los labios. Empecemos a construir. 3 meses después, estaba en medio de lo que solía ser un loft industrial olvidado en Seattle, viendo cómo la luz del sol se filtraba por los altos ventanales como si bendijera el comienzo de algo nuevo. Los suelos de hormigón aún olían ligeramente a pintura y serrín. Las paredes ahora estaban cubiertas de paneles de madera sin tratar, destellos de color, retazos de tela y notas con chinchetas escritas con la letra garabateada de Vanessa. Plantas colgaban de las vigas, bombillas colgaban libremente de cables expuestos, y en la esquina cerca de las ventanas había un enorme tablero de corcho titulado Tercera Naturaleza, nuestro nombre, nuestra elección, nuestro futuro. Pasé los dedos por el borde de nuestro primer prototipo, un empaque sencillo y elegante hecho de materiales biodegradables, sin mencionar nuestros apellidos, sin logotipos inspirados en legados ni imperios, solo una identidad nacida de lo que compartíamos, el deseo de crear algo real juntas. Pensé en lo lejos que habíamos llegado, en lo lejos que había llegado yo. Había días en los que aún esperaba que el mundo volviera a su forma original, para recordarme que las hijas como yo no podían reescribir las reglas. Pero entonces me despertaba a su lado, con las extremidades enredadas en las sábanas, nuestras mañanas tranquilas llenas de té, bocetos de diseño y pequeños planes brillantes, y recordaba que las habíamos reescrito. Habíamos elegido algo diferente. Oí abrirse la puerta principal y el eco de unos suaves pasos contra el suelo pulido. Apareció Vanessa, con una tableta en una mano y un café en la otra. Iba descalza, con los vaqueros doblados y los rizos recogidos sobre la cabeza. Era exactamente el futuro que una vez creí imposible. Has vuelto a mover las plantas, dijo, señalando con la cabeza hacia la ventana. Así tienen más luz, respondí con una sonrisa burlona. Me besó en la mejilla al pasar y me entregó el café. Llamada de inversores en 30 minutos. ¿Estás nervioso? Aterrado, dije con sinceridad. Sonrió. Bien, significa que nos importas. Nos sentamos juntos en el sofá cerca del tablero de corcho, con las rodillas tocándose y los dedos entrelazados. Carter Naturals había guardado silencio desde que me fui. Mi padre no había llamado ni escrito. La junta directiva de la empresa publicó un comunicado cuidadosamente redactado sobre reestructuración interna. No esperaba gracia, no la había pedido. Blake y Nebastians había eliminado el nombre de Vanessa de su sitio web la semana después de su discurso. Su padre envió un correo electrónico, corto, mordaz y despectivo. Ya no les pertenecíamos, y aún así allí estábamos, respirando con más tranquilidad, viviendo con más intensidad. No dejaba de pensar en ese primer día. Vanessa dijo lo del café derramado, la camisa, tu expresión. Gemí. No me lo recuerdes. Sonrió. Estabas muy molesta, pero lo vi claro. Tú lo causaste y lo volvería a hacer. La miré,
apartándole un mechón de pelo de la cara. Me cambiaste la vida. No, susurró, apretando su frente contra la mía. Nos cambiamos mutuamente. Sonó el timbre, nuestra primera presentación virtual. Vanessa se levantó, tirándome suavemente. ¿Lista? Ni un poquito. Ambas nos reímos, dirigiéndonos hacia la cámara al frente del local. Sentadas una al lado de la otra, vislumbré las nuevas etiquetas de los productos impresas a nuestro lado, limpias, modernas, con raíces. Nada de Carter, nada de Blake, solo una tercera naturaleza, fruto de algo más profundo que los negocios.